Hola, buenos días. Pues como cada lunes, gracias por estar conmigo, por acompañarme en este día tan especial, porque esto que están viendo es Tapachula, el lugar donde yo nací, y esta es la vista que se veía desde la finca, de una de las partes de la finca de mis padres, de la finca de café. Y bueno, Tapachula, ¿qué te puedo decir? Tapachula es el lugar donde yo crecí, donde nací. Es el encuentro de culturas, porque lo que están viendo, por ejemplo, es una casa de origen alemán, es una finca de café muy famosa que se llama Hamburgo, que es de origen alemán. Y esto es el roble, uno de los árboles emblemáticos de Tapachula, que florece en primavera. Y bueno, veremos muchas cosas de Tapachula y hablaremos brevemente de Tapachula porque es imposible abarcarlo todo. Para empezar, decirles que Tapachula fue creada realmente, pues quizá 19 o 20 años antes de que Cortés llegara a las costas de México. O sea, Tapachula fue creada como una zona tributaria del Imperio Azteca, ¿no? Ellos eran parte de una zona donde se rendía tributo. Esta casa es muy importante porque es un ejemplo victoriano. De esta casa les voy a hablar. Esta casa perteneció a la hermana de mi bisabuela, que estuvieron en San Francisco, y ella se casó con un alemán de apellido Braun. Y cuando se iba a casar le pidió que qué quería de regalo, y ella dijo: quiero de regalo una casa como la que yo vivía en San Francisco. Y entonces él trajo esta casa desarmada, y es el único ejemplo que hay en Chiapas de arquitectura victoriana, porque ella pues estudió en el siglo XIX en San Francisco y regresaron a principios del siglo XX. Bueno, fue creada Tapachula como tributo, y además pues hay que recordar que en el municipio de Tapachula se encuentra Cacahuatán, que es el lugar donde se cree se originó el cacao, porque es donde se han encontrado vestigios más antiguos de cacao del mundo, ¿no? Inclusive hay fósiles de cacao. Entonces se cree que el origen del cacao está ahí, y recuerden que es la moneda de cambio del Imperio Azteca, ¿no? Luego Tapachula, pues tuvo una historia curiosa, porque Tapachula, aprovechando la guerra de independencia, la larga guerra de independencia que tuvimos con España, pues decidió un alcalde de Tapachula declarar Tapachula y la región del Soconusco, porque es a la que pertenece Tapachula, independiente. Y entonces Tapachula fue independiente hasta que entre el primero y el segundo imperio mexicano, con Iturbide y con Maximiliano de Habsburgo, entre esas épocas el general Antonio López de Santana anexó Tapachula y el Soconusco al estado de Chiapas, y es desde ese momento que dejamos de ser una república independiente o intentamos ser independientes para convertirnos en parte del estado de Chiapas. Yo les hablaba de la región del Soconusco. Esto que están viendo es el chico zapote, que es una fruta de mis favoritas, ¿no? Porque les he querido mostrar parte de lo que Tapachula es. Mi padre gustaba decir, porque mi padre era un historiador, le gustaba mucho la historia y leía mucho de historia, y a mi padre le gustaba contar, yo no sé si que con certeza o no, que después de la batalla de Lepanto, don Miguel de Cervantes le había pedido a Felipe II ser gobernador del Soconusco, venir al Soconusco a gobernar el Soconusco, porque él creía que en el Soconusco se encontraba el dorado, ¿no? Y el rey le negó, ¿no? Le negó ese privilegio. Y entonces mi papá decía: imagínate si don Miguel de Cervantes Saavedra, este es el Mango Ataulfo, luego les voy a hablar de eso. Imagínate si don Miguel de Cervantes Saavedra hubiera venido al Soconusco, Don Quijote se hubiera escrito aquí en Tapachula. Esa es la anécdota favorita, el Mango Ataulfo. Esto es muy importante. Tapachula no tiene corazón de jade ni corazón esmeralda. Tapachula tiene corazón de mango, y es de Mango Ataulfo porque es un mango que se originó y se creó ahí. Esta es otra cosa muy peculiar de Tapachula, que es un macús, que es un híbrido entre una alcachofa y un espárrago, que es una verdura, un vegetal muy, muy de la zona, no existe en ninguna otra parte, es muy endémico de Tapachula. Y bueno, Tapachula no se entendería sin la comunidad china, ¿no? Por eso la presento, porque Tapachula hay una gran influencia de varias culturas, y una de ellas es la comunidad china, la comunidad japonesa, los alemanes, los ingleses. Hablaremos un poquito de todas esas culturas que formaron Tapachula, que ha sido un punto de encuentro, ¿no? Tapachula. Y entonces, bueno, Tapachula
realmente cobró importancia en la segunda mitad del siglo XIX, cuando en pleno porfiriato, en la época de la Revolución Industrial. Esto que estamos viendo es Akakoyagua, que es un pueblo de origen japonés, que está en Tapachula, por la gran colonia japonesa que existe en Tapachula. Don Porfirio, pues está la dictadura en México, de la última dictadura que tuvo México, viendo la visión industrial, pues quiso unir el sur del país. Nosotros somos la puerta de entrada con Centroamérica, y entonces no quiso que pasara el error del norte, creo yo, ¿no? Esto me late, me da la impresión de que en el norte del país, que se descuidaron los territorios del norte, Texas, Nuevo México, pues eran lugares muy despoblados, ¿no? California eran lugares sumamente despoblados, y los vecinos del norte pues los empezaron a poblar, y en un momento dado se los anexaron. Hubo una guerra con Estados Unidos, una anexión del territorio, y yo creo que dijo, no quiero que le pase esto al sur, ¿no? Y entonces hubo un intento, y ahí fue cuando empezó una oleada de migración, principalmente. Esto que está viendo es la finca Argovia, otra finca de origen alemán bellísima. En un intento por poblar el sur, pues trajo a inmigrantes, primero ingleses. Todavía hay familias de origen inglés en Tapachula que existen, que fueron los primeros pobladores de Tapachula, ¿no? Fueron las primeras personas que llegaron a Tapachula. Junto con la compañía Maxwell sembraban café, caucho, y luego, pues ya saben, Inglaterra pues colonizó la India, se dedicó al té, el café cayó en desuso para los ingleses, y el caucho pues también tenían ahí Singapur y otras partes en Asia. Y entonces los alemanes que estaban asentados en la parte de Guatemala pues empezaron a comprar las fincas de café, que es el principal motor financiero de la zona, ¿no? El café es lo que le ha dado el prestigio y la riqueza a la zona de Tapachula, y por eso llegaron las familias alemanas. Junto con ellas vino una gran migración china, porque Tapachula le debe gran parte de su prosperidad y de su cuestión económica a la comunidad china, que ha sido muy importante en Tapachula. Y luego vino la comunidad japonesa, lo que vieron el monolito que se conmemora los 150 años de la migración japonesa, o algo por el estilo. Pues vino el entonces príncipe heredero Hirohito, hoy emperador de Japón, a visitar la zona del Soconusco y conmemorar esa migración, ¿no? Tapachula siempre ha sido un enclave, ¿no? Un enclave que ha acogido una multiculturalidad, ¿no? En Tapachula siempre ha habido, es una región muy cosmopolita, siempre lo fue, ¿no? Siempre lo fue en el pasado, y en el presente lo sigue siendo, porque ahora las grandes migraciones que vienen de África o que vienen de América del Sur, incluso de los países árabes y en conflicto, pues están pasando por Tapachula, porque el objetivo es llegar a Estados Unidos, y el paso pues obligado es por Tapachula. Entonces Tapachula siempre ha sido mayormente una zona de multiculturalidad, ¿no? Una zona que tiene una gran riqueza agrícola, ¿no? Sobre todo, es una tierra maravillosa. Esto es el café. Esto es el café ya habiendo sido cortado de la mata, en cereza le llaman. Luego pasa por varios procesos y, bueno, es secado, y al final la pulpa es lo que queda. Yo quise presentarles esto porque es el chile habanero, aunque no es típico de la región. Es el chile más picante que tenemos en México, ¿no? Y se cultiva en Tapachula también, se da el chile habanero en Tapachula, pero este es el más importante. Todo lo que están viendo, pues Tapachula no tiene el corazón de Esmeralda, no tiene el cuerpo de Esmeralda, porque Tapachula tiene una exuberancia es como salvaje. Tapachula tiene esa belleza y ese magnetismo. Yo les he querido presentar porque esto es Tapachula. Tapachula es verde. En Tapachula pues hay una barbaridad de agua y una riqueza
la tierra, una fertilidad, es muy pródiga la tierra de Tapachula, ¿no? Hay demasiada abundancia, ¿no? Esto es muy común verlo en Tapachula, ¿no? Y bueno, aquí crecí, de aquí mi familia, parte de los fundadores, pues yo quiero pensar que criollos, no estrictamente mexicanos, pues vinieron a Tapachula y fueron de las familias de origen mexicano que fundaron y que se juntaron con toda esa mezcla, ¿no?, de personas, y entonces me siento muy orgulloso de ser parte del origen de esa ciudad, ¿no? De esa ciudad nueva, porque Tapachula es una ciudad bastante nueva. Tapachula es una ciudad que ha tratado de modernizarse, ejemplo de ello es esto, ¿no?, que están viendo ahora, el puerto Chiapas, donde atracan cruceros, y pues ha tenido una intencionalidad de difundirse y de difundir su cultura. Tapachula tiene una gastronomía muy peculiar. Esta es parte de la riqueza del Soconusco, ¿no? El Soconusco tiene una área, pues es un área de mar, colinda con el Océano Pacífico al sur, que eso es lo que estamos viendo, los manglares, lo que dirían en España la ría, ¿no? La bocabarra en México, donde se mezcla el río y el mar. Y luego tiene la parte de montaña, que es la Sierra Madre de Chiapas, ¿no? La Sierra Madre de Chiapas, que está justamente enclavada en el corazón del Soconusco, que es una región muy amplia y que abarca varios municipios, y Tapachula viene siendo pues como la capital del Soconusco. Le llaman la perla del Soconusco, es como se le conoce a Tapachula, porque es la parte más importante del Soconusco, aunque no era así. Tapachula vino a ser importante porque el ferrocarril llegó hasta ahí y a partir de ahí se empezó a desarrollar. Pero bueno, Tapachula es un lugar de gente extraordinariamente simpática. Les tengo que decir que Tapachula, yo de las cosas que más recuerdo de Tapachula es su sentido del humor. Tapachula tiene ese corazón de mango Ataulfo que yo les mostraba, porque es una cosa muy curiosa. Por supuesto que el mango vino porque pues esa era la ruta de la nao de la China, ¿no? De la que venía de las Filipinas hacia Acapulco, ¿no? Justamente, y tenía que pasar por Tapachula, era forzoso que pasara por ahí. Y entonces seguramente los mangos que vinieron de Filipinas, que es el mango Manila, ¿no? El mango Manila, que es el conocido, de ahí sacaron una subespecie. Yo recuerdo en el patio trasero de mis abuelos que había el árbol el primer árbol de injerto de mango Ataulfo, que era de un señor Ataulfo Morales, de ese se le debe el nombre, y mi abuelo me mandaba a traer mangos a casa de mi amigo Coco, que tiene un nieto de mi edad, y es un mango que ahora tiene denominación de origen y es muy cotizado. Es un mango especial, muy especial, que se da en esa región principalmente por sus características geográficas y de latitud y altitud y etcétera. El mango Ataulfo se ha tratado de sembrar en otras regiones del país sin tanto éxito como en el de Tapachula, ¿no? Además tiene una temporada distinta al Manila. Esto que estamos viendo es el Palacio Municipal. Hay pocos ejemplos de arquitectura, pero la arquitectura valiosa de Tapachula es Art Deco, como este ejemplo que estamos viendo acá, que fue pues justamente la época de la revolución, que en Tapachula no se dio. En Tapachula no hubo prácticamente revolución. Entonces los pocos ejemplos, le he mostrado 2 o 3 ejemplos de edificios emblemáticos en Tapachula que son de estilo Art Deco, ¿no? Lo más simbólico de Tapachula es esa mezcla que se dio, esta riqueza que están viendo ahorita, porque es impresionante. Y esto es muy importante, las ruinas de Rosario Izapa, porque eran unas ruinas de origen maya, de Maya Quiché, es la zona que le corresponde a Tapachula, y se han encontrado estelas muy importantes de una antigüedad que data en 1000 años, la antigüedad de estas ruinas. Se cree que esto es Tapachula, es una panorámica de Tapachula. Se cree que era una zona funeraria en Rosario Izapa, y bueno, como dije anteriormente, fue fundada por los aztecas para recibir el tributo del cacao y de esto. Yo les quise presentar esta porque si ven al fondo es una areca de color rojo, y esta de enfrente las son azules. Son tonos distintos. La naturaleza de Tapachula es lo más hermoso que tiene Tapachula. Esto que estamos viendo, pues es la influencia
la influencia europea, ¿no? La influencia tirolesa, porque los alemanes que poblaron Tapachula realmente reprodujeron una arquitectura más de tipo del Tirol, ¿no? Entonces te encuentras en una zona del Tirol. Esta foto la tomé subiendo al volcán Tacaná, la parte que es el volcán que custodia Tapachula. Compartimos ese volcán con Guatemala. De hecho, es nuestro guardián, en la mitad del volcán. Es la línea fronteriza con Guatemala y México, es precisamente el volcán. Y es esto. Tapachula es que le estoy presentando. Tapachula es donde fui niño, donde fui adolescente, adulto y feliz. Esta es la finca Hamburgo, es otra de las fincas que yo les mencionaba. De hecho es el restaurante de la finca, es un resort hoy en día que se llama Perlebe. Ese es un restaurante muy bello, es una zona muy bella. Yo quiero mucho a los dueños, fueron amigos míos. Y esta es otra de las características de Tapachula. Esta orquídea le llaman la orquídea de la Candelaria, porque sale justo en la época de la Virgen de la Candelaria. Y es muy característica de Tapachula, ¿no? Es una de las cosas más bellas que tiene Tapachula. Bueno, esto es la zona de las fincas, la zona cafetalera, la zona de la montaña de Tapachula. Aquí estamos hablando, en ese camino estamos hablando, se los quise presentar tal y como es, porque así son los caminos que suben a las fincas de café. Este es otro edificio emblemático de Tapachula, completamente de Art Deco, de la familia Palomeque, que una familia muy célebre en Tapachula, que fue los que edificaron. Hoy en día es parte de las oficinas de la Seguridad Social en Tapachula. Y bueno, esto es un plantío de café. Esto que están viendo es un plantío de café. El café requiere de sombra, por eso es una zona muy boscosa. Es un cultivo muy diferente a como se da en otras regiones del mundo, como Brasil, que es a cielo abierto. En Tapachula no. Y esta es parte de la casa de esa finca donde estamos admirando, que es una finca muy bella de unos amigos. Y bueno, pues toda la influencia tirolesa o del norte de Alemania, de los Alpes alemanes, que no tiene nada que ver. Y luego, bueno, en Tapachula crecí, me formé, soy lo que soy, amo profundamente esa tierra, mi familia, me siento muy orgulloso de que fuera parte de la fundación de esta ciudad. Ha vivido mi familia por lo menos durante 6 generaciones en Tapachula atrás, y me siento muy identificado con esta tierra, ¿no? Yo se las quise mostrar en toda su magnitud, porque Tapachula es algo muy especial. Tapachula, la belleza de Tapachula está ahí, en su naturaleza. Tal vez la ciudad no sea considerada como bella, ¿no? Este es cuando florea el café. Cuando florea el café se parece mucho a lo que sucede en Andalucía con el azahar de naranja, porque además tienen un aroma parecido, ¿no? Es un perfume muy parecido. La floración del café imbuye todo el aroma, y esta es la pitaya o la fruta dragón, que le llaman acá en España, que también es una fruta muy característica. Yo les he querido mostrar las peculiaridades que tiene Tapachula, porque Tapachula tiene una región tropical muy importante. Esto, si logran ver la enredadera que está por ahí, es vainilla. O sea, esto por eso les digo que Tapachula huele a vainilla, ¿no? Tapachula huele a tierra mojada, Tapachula es verde. Es muy raro ver un cielo azul despejado, y este es el árbol sagrado de Tapachula, esta es la ceiba. Es el árbol sagrado de los mayas, en Tapachula se conservan, es un árbol protegido en Tapachula. Son árboles realmente maravillosos, son ejemplares fastuosos de una majestuosidad imponente. Este es el zapote, que es otra de las frutas características de Tapachula. Es muy dulce. Todas las frutas de trópico de esta parte del país, como tienen tanta abundancia, son muy dulces. Y esta es una de las variedades de aguacate, porque tenemos, pues no sé, si 50 variedades distintas de aguacate. Entonces aquí solamente se conoce el Hass, ¿no? Y esta es otra variedad que es mi favorita, que es el aguacate mantequilla, le decimos nosotros allá, que es muy grande. Y por supuesto, que el emblemático árbol de pan. Esto es como una castaña, porque de hecho mi madre hace un pavo en Navidad relleno de castañas, y cuando no ha encontrado
pues lo ha rellenado con esto, que yo intuyo que vino de Europa y se adaptó. Esto es el cacao. Esto es lo que se originó y este es uno de los grandes regalos de Tapachula a la humanidad, porque el cacao proviene de esa región del mundo, ¿no? Que es el Cacahuatán. Por lo menos es donde se han encontrado vestigios más antiguos, ¿no? Esto que estamos viendo es una parte de la finca de mis padres, de la finca de café de mis padres. Se las voy a mostrar un poquito más adelante porque son los recuerdos de mi infancia. Les he querido mostrar un poquito mi alma para que vean de dónde provengo. Esto es el camino de la casa que les hablaba yo de mi tía Ángela Ortega de Brown, que es una casa de estilo victoriano que trajeron de San Francisco, y yo estoy seguro que es el único ejemplo de arquitectura victoriana que existe en el estado de Chiapas, por lo menos, ¿no? Esto es Tapachula, está el volcán enfrente, esto es el Parque Bicentenario se llama, que es uno de los corazones de Tapachula. Esto que están viendo es la catedral a la izquierda. Y enfrente está el volcán Tacaná en un día despejado. A lo lejos se pudieran vislumbrar los 3 volcanes que hay, porque hay otros 2 volcanes del lado de Guatemala que se pueden ver. Esta es otra panorámica del volcán Tacaná, ya más en la zona subiendo hacia el Tacaná, en la carretera, ¿no? Y este es algo de la gastronomía típica de Tapachula, que es un cóctel de camarones, le llamamos nosotros, que es algo muy típico. Es algo entre dulce y salado, como nos gusta a los mexicanos, muy agridulce, con mucho ácido, y son gambas, ¿no? Es prácticamente gambas. Esto es la poza de la finca de mis padres. Es donde yo fui feliz. No les mentiría que yo aprendí a nadar ahí, porque no fue así. Yo aprendí a nadar en un colegio, pero mis hermanos pequeños sí aprendieron a nadar ahí, y mis recuerdos más bellos de la infancia son ahí. Esto que ven a lo lejos es la casa de mis padres, esta es la finca de café de mi familia, que todavía está en manos de mi familia, ahora es de mi hermano el menor, que es el que la posee, pero era el sueño de mi padre, ¿no? De hecho se llama La Ilusión porque es su ilusión, y este es un riachuelo que pasa al lado de la casa de mis padres. Sobre todo lo que les quise mostrar acá son las piedras de origen volcánico, ¿no? Porque esta zona, pues es una zona geológica muy importante. En Tapachula es muy continuo ver terremotos, ¿no? Esta es la casa de mis padres, la casa de la finca de mis padres. Es muy habitual tener terremotos en Tapachula por lo menos 2 o 3 veces al año. Entonces, todas las construcciones están habituadas. El volcán Tacaná, aunque es un volcán activo, pues tiene más de 150 años que no entra en erupción. Entonces, no es algo que esté previsto, no es como el Popocatépetl que está en continuo movimiento geológico, ¿no? Esa es otra de las vistas de la casa de mis padres, de la finca de mis padres, donde yo crecí, ¿no? Y las orquídeas que se dan en los árboles, esto es lo que les quiero mostrar. En los árboles crecen las orquídeas y las enredaderas de vainilla y la costilla de Adán, que había en una panorámica que estaba lloviendo, y las bugambilias y las flores y los árboles, llueve, y el clima es agradable. Ahí en ese lugar estamos a una temperatura media de 20 a 25 grados, entonces pues claro, es una temperatura ideal, los árboles siempre crecen. Esta es una planta que nosotros le llamamos hawaiana. Realmente mi abuela la trajo de un viaje a Hawái, trajo un esqueje, la sembró en su finca La Chinita, y era una tía, aunque yo la quise como una abuela, y ella le puso la hawaiana, ¿no? Esta es otra panorámica de la poza de la finca de mis padres, que también fui inmensamente feliz. Era nuestra alberca, era nuestra piscina privada, ¿no? De esta agua que baja de las montañas, pues completamente limpia, ¿no? Este es el Parque Bicentenario, otra toma de la que estábamos hablando hace un rato, sobre la catedral y sobre la de estas, ¿no? Bueno, pues Tapachula tiene esa historia accidentada, un poco casual o no, porque no creo mucho en las casualidades, y Tapachula existe porque hasta ahí llegó el ferrocarril, debió haber llegado más allá, pero problemas técnicos lo impidieron, y entonces gracias a eso, pues Tapachula se desarrolló prácticamente
hace muy poco, a principios. Este es el árbol más emblemático de Tapachula, se llama la primavera y florea en primavera y se llena todo de amarillo. Primero les presenté el roble, que es una madera muy preciada, y luego la primavera. Y entonces cuando ves las montañas de Tapachula, las ves tachoneadas de color amarillo y rosa, que son en la época de la primavera, se ve esto, ¿no? Aunque nosotros no tenemos estaciones marcadas como aquí en Europa, es más la estación de lluvias y la estación seca, pero entre cada una de esas dos estaciones nos viene esta floración que es en la época de la primavera. Esto es lo que se ve en cada esquina en Tapachula, ¿no? Esto es lo que se ve. Solo le falta bajar a Johnny Westmuller abanicándose en las lianas y gritar ¡agua, agua! y ser Tarzán, ¿no? Porque esto es Tapachula, ¿no? A lo lejos están viendo, las casas son así, ¿no? Rodeadas de verde y de naturaleza y es muy difícil ver un cielo azul completo, ¿no? Casi siempre están encapotados, llueve muchísimo, ¿no? En Tapachula siempre hay una abundancia tremenda, se mide en metros cúbicos, no podemos medir de otra forma porque la precipitación pluvial es tan grande que nosotros medimos en metros cúbicos. En una tarde lluviosa puede llover 1 metro cúbico de agua, ¿no? Que es una barbaridad de agua, ¿no? Normalmente llueve entre 5 y 6 metros cúbicos de agua al año, ¿no? Entonces sí, esto es la Sierra Madre de Chiapas, parte de la Sierra Madre de Chiapas, donde está el Soconusco, esto es el corazón del Soconusco, y bueno, pues esta es la tierra que me vio nacer, la tierra que me hizo y que me formó y de la que formo parte. Es la parte más personal de mi vida, es donde está mi familia, donde está parte de mi corazón, porque este es la otra parte de mi corazón. Y yo quise terminar esta imagen con esto, porque esto es el árbol de la jícara. Ahorita van a ver una imagen más cercana de la fruta de ese árbol que se llama guacal. Y esa fruta la parten, esta que ven ahí, cuando crece de más tamaño, y la parten y hacen dos mitades que son como dos cuencos. Y entonces a nosotros los tapachultecos nos dicen guacaleros porque las bebidas se presentaban ahí en el guacal. Y yo en el video de San Cristóbal les presento el pozol en uno de esos recipientes, ¿no? Y bueno, este es un atardecer desde la finca de café, ¿no? Un atardecer en Tapachula, ¿no? Un atardecer en Tapachula es mágico, que es mágico porque además, pues la biodiversidad de Tapachula es innegable y súper rica, ¿no? Las aves, el quetzal, los loros, los tucanes, las guacamayas, en fin, Tapachula es una zona realmente digna de percibirse y vamos a cerrar con nuestro símbolo más importante, que es la Candelaria, nuestra orquídea de la Candelaria, que la amamos profundamente en Tapachula. Todas las casas tienen orquídeas de la Candelaria, mi madre tiene varios ejemplos. Hay otras, ¿no? Hay otras variedades de orquídeas que también serían interesantes, pero esta es para mi gusto la que más caracteriza a Tapachula. Bueno, pues como cada este lunes les agradezco que me hayan acompañado, espero que no les haya aburrido y les mando como siempre un beso, un abrazo, mis mejores deseos.